¿Le has preguntado a tu pareja cómo prefiere que inicies las relaciones del disfrute? ¿Cómo te emociona más? ¿Por dónde, cómo y cuándo te gusta comenzar? Aquí se pone más interesante todo. Un estudio realizado a más de 10.000 personas arrojó unos resultados espectaculares y gracias a este estudio hoy sabemos que existen 4 tipos de cerebros disfrutables. Pero antes, bienvenidos a Grandiosa Afrodita. Pónganse cómodos que aquí vamos. Como les comentaba, existen 4 tipos de cerebros disfrutables: el sensorial, el sentimental, el delicioso y el sumiso. Y lo más importante de todo, cada uno de estos cerebros disfrutables se activan de formas distintas. Por ejemplo, las personas que tienen el cerebro disfrutable sensorial se emocionan a través de los 5 sentidos, es decir, con el contacto de su piel con la piel de su pareja, con los besos y las caricias y con masajes del disfrute. Por otro lado, si eres una persona con el cerebro disfrutable sentimental, sentirás emoción cuando te sientes conectada emocionalmente con tu pareja, cuando tu pareja tiene un gesto romántico contigo o cuando te sientes cuidada y valorada. En cambio, si tu cerebro es delicioso, disfrutable, eres más explícito, ya que te emocionas mediante imágenes y pensamientos del disfrutable, con la conquista o con los juegos de rol, el leer sobre el disfrutable o hablarlo. Ocurre algo parecido con el cerebro sumiso. Este cerebro se activa con solo pensar en disfrute, pero dejándose llevar más, perdiendo el control y emocionándose cuando es la pareja la que lleva las riendas de la situación. Todas las personas tenemos los 4 tipos de cerebros disfrutables, pero la cosa es que normalmente hay 1 o 2 como mucho que predominan, así que es importante saber cuáles son nuestros cerebros disfrutables dominantes y los de nuestra pareja, para entender cómo se activan, cómo se encienden, cómo se produce la chispa. Es información poderosa para tener y créeme, lo cambia todo. Por eso aquí te voy a recomendar unas prácticas para encender la chispa. ¿Cómo podemos saber qué cerebro tiene nuestra pareja? Pues preguntándole o bien experimentando con distintas prácticas y formas de iniciar el disfrute. No siempre tiene que empezar con un beso. Si no se te ocurren ideas, no te preocupes. Aquí van unas cuantas para activar los distintos tipos de cerebros. Para el cerebro disfrutable sensorial, aventúrate a probar la cosmética disfrutable, ropa más atrevida y fuera de lo común. Y proponle a tu pareja hacerle un masajito sabroso, experimentar con la temperatura y explorar con las zonas que le guste. Para el cerebro sentimental, busca momentos para el disfrute. Proponle a tu pareja de tener una cita, una cena romántica o baila su canción favorita. Para el cerebro disfrutable del delicioso, ver una película del disfrute, leer un relato o incluso escuchar un podcast del disfrute para ponernos a tono. Por otro lado, si tienes el cerebro disfrutable sumiso, explora fantasías disfrutables sobre dinámicas de poder y juegos de rol. Por ejemplo, puedes pedirle a tu pareja que te vende los ojos. Recuerda que, como hemos dicho antes, la novedad también es un factor que influye mucho en el deseo, así que la otra clave sería cambiar de lugar o ambiente de vez en cuando, ya que tener disfrute en diferentes lugares de la casa o incluso fuera de ella ayuda a agregar emoción al asunto. Mantener la chispa en las relaciones largas es posible, sobre todo cuando se entiende que esto puede llegar a ser muy divertido. Recuerda que el deseo se trabaja. El disfrute no tiene que ser espontáneo y que el deseo es algo que se tiene que trabajar conjuntamente con la pareja, tanto fuera como dentro del dormitorio. Y si quieres profundizar más y entender cómo funciona, sigue mirando este video. En términos binarios, los principales motivos de insatisfacción son tener poco disfrute. Pones primero el trabajo, la salud, la familia y las preocupaciones,
y te olvidas de darle esos cariñitos que tanto necesita tu pareja y tú mismo. Así que siempre dale mucha importancia a esto, ya que esto es una de las claves más importantes para ser feliz. Otro motivo es la falta de deseo de tener disfrute de mi pareja, la propia falta de deseo y la poca creatividad. Por lo tanto, la insatisfacción viene dada o por una cuestión de discrepancia del deseo o por falta de creatividad en la cama. Ser más creativos en la cama para evitar caer en la rutina y el aburrimiento. Lo primero que hay que entender, y no tengo palabras para expresar lo importante que es esto, es que el disfrute, el deseo y la atracción se crean dentro y fuera del dormitorio. Si no hay atracción, seguramente no habrá deseo, pero igual que ocurre con el deseo, la atracción del disfrute también fluctúa y se puede trabajar. Es normal tener bajones y a veces no sentir ganas. En una encuesta se les preguntó a varias parejas cuándo sienten más atracción. Siempre se obtenía estos 3 tipos de respuesta: cuando está haciendo lo que le apasiona o relacionándose con sus seres queridos, cuando nos reímos, cuando hay novedad o sorpresa. Así que para mantener e instigar el deseo fuera del dormitorio, esto es lo más importante. Potencia tu imaginación del disfrute. En cuanto al aspecto de la novedad, Esther Perel no se refiere tanto a probar nuevas posturas, sino a potenciar y explorar tu imaginación, porque el disfrute no es solo un intercambio físico, es también pensamiento, un espacio mental al que vamos solos o acompañados para desconectar y pasarlo bien. De hecho, la imaginación del disfrute es lo que sustenta el deseo y a grandes rasgos se caracteriza por una buena autoestima disfrutable, aceptar y conocer tu cuerpo y una buena relación con el disfrute, unas expectativas realistas del disfrute, es decir, y desmitificar que el disfrute tiene que ser espontáneo y entender que el deseo fluctúa según lo sientas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el deseo se trabaja dentro y fuera del dormitorio? Pues bien, ya sabemos que fuera del dormitorio hay que cuidar la relación, así como nuestro imaginario. Por otro lado, para pasarlo bien dentro del dormitorio, es fundamental entender cómo se enciende nuestro cerebro del disfrute y el de nuestra pareja. Hasta este punto hemos abordado los niveles genealógicos que han permitido reconocer por qué pensamos hoy, el cerebro como lo pensamos. Hemos identificado los problemas centrales y se ha establecido el panorama óptimo para pensar en el disfrute desde una perspectiva cerebral. Ahora intentaremos iniciar el camino contrario, reflexionando el cerebro desde una perspectiva del disfrute. Son 2 los fundamentos que nos ayudarán en esta tarea. De Edgar Morin, sobre teoría de la complejidad, y el segundo en las bases neurofisiológicas de las emociones. Cuando Morin, en su texto autobiográfico Mis demonios, cuenta que en cierta entrevista un periodista le preguntó la edad y él le respondió: «Tengo todas las edades del tiempo». La alusión era más que obvia. El autor no se refería al estado cronológico de su vida, sino a la tesis darwinista, y más aún a la comprensión del cerebro propuesta por el fisiólogo norteamericano Paul MacLean a mediados del siglo XX. Él planteó que el cerebro era una estructura solo explicable a partir de la tesis de Darwin, y que comprender su evolución implicaba comprenderla en la relación a la evolución de todas las especies, dar cuenta de las razones por las cuales nuestro cerebro fue evolucionando. Es lo que conocemos bajo el nombre del proceso de hominización, dinámica que solo es posible entender cuando ubicamos el cerebro en sus funciones más básicas, más vitales y más necesarias. Instinto y movimiento. Lo anterior implica desantropomorfizarlo y asumirlo como un sistema interactuante que tiene base en la estructura neuronal. Todas las especies que tengan estas células se encontrarían dotadas de un sistema nervioso diferente en su forma, pero proporcional en su función al nuestro. Los insectos, por ejemplo, tienen sistema nervioso central al igual que todo ser vivo y pluricelular, que genera movimiento voluntario.
McLean argumentaba que nuestro cerebro evolucionó de adentro hacia afuera y propone una subdivisión didáctica sobre la cual las funciones más simples y complejas tienen cabida. Los instintos más básicos, así como el control de los sistemas vitales y las conductas que conllevan a la supervivencia básica de la especie, se encuentran relacionadas con la estructura más interna del cerebro. Hacia una genealogía del estudio del cerebro en relación con el desarrollo de las emociones de sueños y demás funciones esenciales que se encuentran relacionadas con esta estructura. Lo interesante es que no solo en forma, sino en función, es compatiblemente símil al cerebro de las especies reptiles, por lo cual se piensa que en nuestra escala evolutiva parte de ese universo reptiliano aún permanece vigente en nuestras funciones. La siguiente estructura que puede demarcarse con relativa facilidad y que se desarrolló por encima del cerebro reptiliano corresponde al sistema límbico y en las funciones relacionadas con la experiencia emocional. Son los mamíferos las especies que usualmente poseen esta estructura. Ahora bien, cuando se piensa en las funciones que diferencian el mundo del reptil con el del mamífero, es inevitable no observar que los vínculos que establecen las bases para las relaciones sociales ya se encuentran presentes en estos últimos. El sistema límbico, por tanto, se relaciona con funciones de corte emocional, estableciendo lazos afectivos y con él conductas básicas para la existencia de la manada, como el cuidado de las crías, relaciones de jerarquía, defensa y caza cooperativa, entre otras cosas. Por último, puede retraerse la evolución de 1500 millones de años hacia acá en la existencia de la nueva corteza, es decir, la capa más externa del cerebro, como lo conocemos hoy en día, y a la cual se le atribuye la génesis de la conciencia y el pensamiento, la abstracción como motor fundamental del desarrollo humano, las condiciones de simbolización y la capacidad para el uso del lenguaje se atribuyen a la corteza cerebral. Podría estar muchas horas hablándoles de este tema y el tiempo se me haría corto, así que sin más me despido. No olviden suscribirse a nuestro canal Grandiosa Afrodita y activar la campanita para que pueda seguir viendo más de nuestros contenidos.